8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Ya está con nosotros vía telemática Vanessa Freire, asambleísta y expresidenta del Movimiento Compromiso Social. ¿Cómo está, asambleísta Freire? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En la primera jornada de comparecencias a la Comisión de Fiscalización dentro del marco del juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi, acudieron, como es de conocimiento público, los vocales, los representantes del Consejo Nacional Electoral, y resulta que en esta comparecencia ellos admiten que hubo presión, injerencia del señor Celi en el proceso electoral, algo que hasta antes de esta comparecencia no había sido reconocido por los vocales del Consejo Nacional Electoral, como en su momento ustedes denunciaban esta presión, esta injerencia directa del señor Celi en el proceso electoral. ¿Cómo toman ustedes esta serie de declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de su vicepresidente Enrique Pita, que incluso ha llegado a decir que él cree que había cierta decisión de interferir en contra de una sola organización política? ¿Cómo recibieron ustedes estas declaraciones? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia y Alex, muchas gracias por el espacio. Bueno, como bien usted lo ha relatado, es algo que nosotros hemos venido luchando desde ya hace un año. Y complace que se haya reconocido por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral que evidentemente hubo una infracción cometida por el señor Pablo Celi en cuanto a interferencia en el proceso electoral y atribuciones que se estaban cometiendo de él y que estaban fuera de su competencia. Acto que fue denunciado hace un año, en junio del 2020, en el Tribunal Contencioso Electoral, por quien les habla Vanessa Freire en calidad de presidenta nacional de Compromiso Social en ese entonces, pidiendo la destitución de Pablo Celi por intromisión en la función electoral. ¿Y qué se desprendió de todo esto? Se desprendió un silencio cómplice por parte de la Corte Constitucional al admitir una dirimencia de competencia 2 días antes presentada por el señor Pablo Celi, cuando teníamos ya la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral el 14 de julio, 2 días antes Pablo Celi, digamos, mañosamente presenta este pedido de dirimencia de competencia a la Corte Constitucional. Y el Tribunal Contencioso Electoral suspende este trámite de la causa 012, donde se podía resolver esta infracción grave cometida por el señor Pablo Celi. Hoy estamos viviendo ya un juicio político dentro de la Asamblea Nacional, pero Licenia y Alex, han pasado ya un año de no pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, permitiendo que el señor Pablo Celi continúe un año más en sus funciones, cuando tuvo que haber sido destituido en esa fecha. Y ahora todo el mundo, todas las autoridades que conocían de este tema, salen a relucir que sí, que es cierto, que hubo injerencia en la función electoral, que hubo incluso presiones políticas para que el movimiento Compromiso Social no tenga derecho a su participación. Y si me permite relatar en una línea de tiempo brevemente, nuestro movimiento Compromiso Social obtuvo su personería jurídica el 18 de agosto del 2016 y fue emitida mediante una resolución del Pleno en esa fecha. En el año 2019, después de ya haber nosotros participado en las elecciones nacionales del 2017, en las elecciones de la consulta popular por el sí en el 2018 y en las elecciones seccionales del 2019, y es ahí donde arranca la persecución hacia este movimiento político, porque en el año 2019 se abrió las puertas para que la Revolución Ciudadana pueda participar con Compromiso Social. Y coincidentemente en ese año, Pablo Celi, a finales del 2019, empieza a hacer auditoría al sistema de verificación de firma del Consejo Nacional Electoral. Y en una de esas recomendaciones del informe de esa auditoría, el informe número 053, establece la recomendación al Pleno del Consejo Nacional Electoral
de que revise la vida jurídica y los expedientes de las organizaciones políticas. Y es así que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, acogiéndose a esta recomendación, emite una resolución en enero del 2020 diciendo que revisado los expedientes de las organizaciones políticas, han llegado a la conclusión de que no se ha cometido ninguna irregularidad enmarcada en los causales de eliminación. Esto es en el artículo 327 del Código de la Democracia, y vuelve a ratificar, Licenia y Alex, nuestra personería jurídica. Ya tenemos 2 resoluciones que ratifican nuestra personería jurídica, pero de una manera contradictoria por parte del Consejo Nacional Electoral. En septiembre del 2020, a 2 meses de empezar ya el proceso de las organizaciones políticas para inscripción de candidaturas, mediante otra recomendación del señor Pablo Celi, mediante informe 147, donde dice de que se elimine del registro permanente a las organizaciones políticas, incluida Compromiso Social. Ojo, eso se dio en junio del 2020. Pero en junio del 2020 ya estábamos en el periodo electoral. Cuando Pablo Celi emite esa otra disposición a una función electoral, fue en el momento en que nosotros presentamos al Tribunal Contencioso Electoral el pedido de destitución por la intromisión dentro de esta función del Estado, vulnerando así muchos artículos de la Constitución, como es el artículo 217 del Código de la Democracia y los artículos 219 de la Constitución. Pero existe este silencio por más de un año, estimados ecuatorianos quienes están sintonizando, y este juicio político que se está llevando en la Asamblea Nacional ya tiene un elemento probatorio, incluso con el reconocimiento de las autoridades que en ese momento se hicieron ciegos por la persecución y la presión política del señor Pablo Celi. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. A mí una de las cosas que me llama la atención es precisamente esto que usted acaba de citar. Es decir, ahora, digamos, y en esa línea fue mi comentario el día de ayer, ahora que Celi cayó en desgracia, que está preso, que está investigado, que ya no tiene poder, que no está al frente de la Contraloría, que le aceptaron la renuncia y demás, resulta que todos están haciendo leña del árbol caído. Entonces salen los consejeros electorales, muy valientes de ellos, durante la jornada del fin de semana, a decir que hubo intentos de entrometerse en algo que no le competía, que es la organización de un proceso electoral. El hombre era contralor, era digamos, el guardián o el celador de los recursos, del buen uso de los recursos públicos, pero no era ni consejero electoral, ni juez electoral, ni nada por el estilo. Entonces, estos mismos consejeros electorales, asambleísta, fueron los que acogieron el informe de Contraloría por temor de ser removidos. Recordará usted que durante junio, julio, agosto, septiembre del año pasado, incluso la opinión pública, los medios de comunicación, los periodistas, los influencers, los abogados, los académicos, decían, ojo, que si los consejeros electorales no acogen el informe de la Contraloría, pueden ser destituidos del carguito. Entonces, como aquí son expertos para aferrarse a los cargos, los señores que hicieron, acogieron el informe de Contraloría y esperaron el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. Pero para todo eso ya había pasado y había transcurrido el calendario electoral. Entonces, entre una de las tantas cosas, impidieron la inscripción de Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia de la República. Esto no podría dar lugar también, asambleísta, a que estos consejeros electorales también sean sometidos a juicio político, porque ahora que no se hagan los locos, pues porque ya Celi está en desgracia, pero esos fueron también acompañantes y cachiporreros de Celi, acogiendo el informe que hizo él. Alexis, hubieron 2 instancias. En el primer informe de recomendaciones de la Contraloría, el informe 053, que fue en diciembre del 2019, el Pleno acoge este informe y la recomendación. En base a esa recomendación, nos vuelve a ratificar, ¿no? Pero en el siguiente informe de Celi, en el 147 de junio del 2020,
ante ese informe, el Consejo Nacional Electoral nos elimina, nos cancela. Y esta fue una de las tantas luchas que como movimiento tuvimos en ese entonces, que ingresó una denuncia con la causa 083 al Tribunal Contencioso Electoral. Y fue el Tribunal Contencioso Electoral que en noviembre, ya cuando habían inscripciones de candidaturas, en noviembre del 2020, deja sin efecto la resolución del Pleno número 1169 del 2020. En septiembre, el Consejo Nacional Electoral elimina a Compromiso Social por presiones de Pablo Celi, acogiéndose al segundo informe de Contraloría, el informe número 147. Y Alex, lo que usted dice, estoy en total acuerdo. Todo el mundo cayó. La única persona que salió a defender la democracia del país fue Vanessa Freire en junio del 2020 en una lucha titánica hasta noviembre del 2020 para que se devuelvan nuestros derechos de participación. Ahí no estuvieron los juristas, ahí no estuvo absolutamente nadie. Todo el mundo cayó y ese silencio de todos fue un silencio cómplice para que este señor continúe en sus funciones por más de un año. Y hoy, como usted ha manifestado, que se está llevando un juicio político, ahora sí todos son los grandes comentaristas, los grandes juristas constitucionales, expertos en la función electoral, diciendo que sí, que efectivamente hubo presiones por parte de él e injerencia en la función electoral. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención de todo este tema? Y yo ahí sí quiero resaltar, espero no equivocarme, de la actuación del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros lo que pedíamos en esa fecha era que se actúe de acuerdo a la ley, de que se actúe sin presiones políticas y defendiendo la democracia, porque para eso están las autoridades de la función electoral. Y eso de que me digan que yo no sé cuáles son mis competencias, entonces si yo no sé cuáles son mis funciones y mis competencias, no asumo pues un cargo de responsabilidad que me debo a una institución. En este informe del Tribunal Contencioso Electoral, en esta causa, el mismo Tribunal Contencioso Electoral manifiesta que el señor Pablo Celi ha cometido una inconstitucionalidad en cuanto a este trámite de dirimencia de competencia. Les voy a leer rapidito textualmente lo que dice. El conflicto positivo de competencias constitucionales, según el artículo 146, numeral primero, dispone que el legitimado activo para el caso en análisis, Tribunal Contencioso Administrativo, a través de su titular, debe presentar un requerimiento previamente de incompetencia, porque el otro órgano, en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral, que supuestamente ha asumido sus competencias, se abstenga de realizar estos actos. ¿Qué quiere decir? Que el señor Pablo Celi no podía, además, él mismo decir que esto es un ámbito de no competencia del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, se atrevió a hacerlo. Y el Tribunal Contencioso Electoral, a pesar que por él logramos participar mediante la causa 087 que nos devuelve la vida jurídica, el Tribunal Contencioso Electoral, se quedó suspendida esta causa hasta que la Corte Constitucional pueda emitir este criterio. Y esto pasó en noviembre del 2020. Esta fue una de las grandes luchas, vuelvo a manifestar, que se hizo en calidad de presidenta en ese momento. En diciembre del 2020, yo ya no estuve en la presidencia de Compromiso Social, por lo tanto, no sabía si se había hecho o no se había hecho alguna otra gestión defendiendo nuestro derecho de participación y presionando para que esta causa camine. Pero han pasado 7 meses. Yo he dejado la presidencia de Compromiso Social en diciembre del 2020. Estamos julio del 2021 y no tenemos respuesta. Y ahora, con las facultades, como asambleísta, estoy haciendo la gestión en la Corte Constitucional para que nos den respuesta en cuanto a esta no contestación del acto de dirimencia de competencia enviado por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero mire, ¿qué pasa? Bonito, ahora la Corte Constitucional puede resolver, puede pronunciarse. El Tribunal Contencioso Electoral
retoma la causa 012 que está suspendida. Y ese proceso era de pedido de destitución. ¿Y qué lo van a destituir a Pablo Celi? Él ya no está en el cargo. Ha pasado un año, hermanos ecuatorianos, que hemos perdido tiempo por parte de silencio cómplice de muchas autoridades. Y esto es un elemento totalmente probatorio para que el juicio político sea efectivo y se censure a Pablo Celi a través de la Asamblea Nacional. Vanessa, este reconocimiento por parte de las autoridades electorales de que hubo esta interferencia, esta injerencia por parte de el entonces Contralor Subrogante Pablo Celi podría abrir la puerta para un proceso político de interpelación, ya no obviamente contra el señor Celi, sino contra las propias autoridades electorales, porque ellas ahora, resulta que ahora sí reconocen que hubo esa interferencia, pero en el momento en que ocurrió, ellos eran igual autoridades electorales y estábamos dentro de un proceso electoral, podían no haber observado esta presión, esta injerencia del señor Contralor y seguir adelante con el proceso electoral cumpliendo con la normativa, sin hacerle caso al señor Celi. Eso podría abrir, este reconocimiento podría abrir la puerta a un proceso de fiscalización, de interpelación al Consejo Nacional Electoral. Se podría abrir, y por eso resalto el buen proceder de las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral, quienes apegaron a la ley y lograron de que nuestra participación sea efectiva en el año 2021. ¿Usted estaría de acuerdo con que se inicie un juicio político a los vocales del Consejo Nacional Electoral? Se tienen que investigar esta y muchas otras irregularidades de cualquier índole. Y para eso estamos nosotros como asambleístas, para poder fiscalizar todo este incumplimiento y arbitrariedades que se están dando en nuestro país. Basta el golpe de la democracia. Esa ha sido una de las luchas desde hace rato que ha emprendido Vanessa Freire, y ahora como asambleísta seguiré defendiendo la democracia, desde sea las democracias internas, las democracias nacionales, las democracias que tengamos que defender, pero no se pueden seguir vulnerando nuestros derechos de participación. Asambleísta, porque usted... si pasó en un momento, se puede dar en cualquier otro momento. ¿Usted sigue siendo parte o sigue formando parte de la bancada de UNES? Sigo formando parte, Alexis, de la bancada. ¿Y cómo van, digamos, cómo van en el camino que les toca recorrer de aquí a la convención, que tengo entendido va a ser a finales de agosto, si no me equivoco, en Montecristi? ¿Cómo ve usted el camino que van a recorrer hasta entonces? Mire, como asambleístas estamos invitados para, se ha llamado convención, pero todavía no se han cambiado los estatutos del Movimiento de Compromiso Social, y dentro de los estatutos se dice asamblea. Entonces, es una asamblea, queremos darle la formalidad en cuanto a nuestros estatutos a la asamblea que se va a dar en Montecristi. No sé pormenores, no sé qué se va a elegir en la asamblea, no sé cuáles son los puntos, cuál es la convocatoria, cuál es el reglamento de la convocatoria de esta asamblea, porque no soy parte del Buró Nacional, no soy parte de la directiva nacional, soy una militante más, y hoy como autoridad estamos solo invitados a esta Asamblea Nacional. Asambleísta Freire, ¿cómo ve usted esta serie de comparecencias que está recibiendo la Comisión de Fiscalización en este proceso de interpelación al señor Pablo Celi? Parece que ahí a todos les dio Alzheimer, algunos han hecho las veces de Talía, que si no me acuerdo no pasó, porque resulta que llegan allá y nadie sabe nada, nadie se acuerda de nada. El señor Moreno, hermano del expresidente de la República, alto funcionario de la Contraloría, que no es el conserje, con todo el respeto, ni el señor que hace los servicios especiales, es un alto funcionario de la Contraloría, resulta que dice que no sabía que la empresa del señor Daniel Salcedo tenía una glosa, y pese a que tenía una glosa, la contrataron para servicios de comunicación. ¿Cómo es que la entidad que realiza una glosa no sabe que esa empresa la que está contratando está glosada? ¿Qué opinión le merece a usted esta serie de comparecencias de los funcionarios y exfuncionarios de Contraloría que han perdido la memoria? Me parece que la Contraloría General del Estado ha estado conformada por varios angelitos con su corona y con las alas de ángeles, ¿no? Si fuera así, no estuviéramos llevando un juicio político, y esta ha sido una de las acciones que emprendió un compañero en nuestra bancada, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, quien está haciendo de interpelante del juicio político de Pablo Celi. ¿Qué podemos esperar de estos personajes que están yendo a comparecer ante el llamado de la mesa de fiscalización para que declaren en contra de Pablo Celi? Todavía existe temor en contra de este señor, y se lo ha demostrado y se lo sigue demostrando.
Desde hace un año nadie podía hablar, nadie se pronunciaba. Parece que los únicos que no le tuvimos miedo a Pablo Celis fuimos nosotros. Ahora continúan con estos casos de no acordarse de las cosas que se han hecho y bueno, ya la comisión de fiscalización podrá determinar con juicios probatorios todas estas faltas cometidas de arbitrariedades, actos de corrupción, que es de conocimiento público, pero que se debe transparentar a través de la comisión de fiscalización. ¿Tienes alguna otra inquietud, Alexis? Asambleísta Freire, yo sí le quisiera hacer la última inquietud y se tiene que ver con la reacción de la bancada de UNES, de sus integrantes, tras la adhesión del gobierno ecuatoriano al convenio del CIADI. ¿Qué acción concreta? Y entiendo que hay 2 de los 48 legisladores que han implementado una acción concreta para rechazar esta decisión del gobierno a la que ustedes como bancada, como proyecto político se han opuesto. ¿Qué pasa con el resto? ¿El resto no hizo nada, no va a hacer nada? Se queda ya, y hay un decreto además ya que santifique esta decisión, pero ¿qué hicieron ustedes en su momento? Mire, son temas que nos tienen muy preocupados como bancada. Se ha tratado de impulsar a través de un cambio de orden del día, lo que se ha estado realizando en la Asamblea, para tratar este tema de urgencia que preocupa a toda la bancada de UNES y por tanto a las grandes mayorías del país. Pero esta solicitud del cambio de orden del día no fue aprobada por la Asamblea Nacional, por lo tanto no la pudimos tratar en el Pleno. No se trata de que sean solo 2 compañeros, se trata de que 1 o 2 compañeros tomen la batuta y nosotros apoyamos, llegando previamente a un consenso de quién pueda realizar el cambio del orden del día. Y ya vemos, mediante un decreto presidencial que ya se ha firmado, todo esta carta hacia el CIADI, ¿sí? Y que la Corte Constitucional está dando la venia para que eso pueda ejecutarse a través del Ejecutivo, cuando somos nosotros, la primera función del Estado, según la Constitución, que tenemos que aprobar estos temas de tratados internacionales. Esto es una inconstitucionalidad que estamos viviendo en nuestro país y que da el primer paso, que es el paso a las privatizaciones. 8 de la mañana con 37 minutos. Le queremos agradecer a la legisladora Vanessa Freire, integrante de la bancada de UNES y ex directiva de Compromiso Social, que ha estado con nosotros para hablar de esta serie de comparecencias que hay ante la Comisión de Fiscalización, sobre todo el pronunciamiento de las autoridades electorales que reconocen la injerencia del excontralor Pablo Celis en el proceso electoral pasado. Muchísimas gracias, asambleísta Freire. Muy amable. Un abrazo, muchas gracias.